Bienvenidos al podcast de Vida y Éxito. Hoy tenemos con nosotros a Diego Barral, CEO de Clorox Latinoamérica y ahora emprendedor y dueño de empresas latinoamericanas. ¿Cómo estás, Diego? Hola Diego, un gusto participar de este programa contigo. Buenísimo, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre también es Diego Montes, así que tengo mi tocayo aquí. En este podcast vamos a entrevistar a latinos exitosos como Diego para aprender más acerca de su carrera y los logros que han hecho en sus vidas. Diego, así que de vuelta, un placer tenerte aquí. No sé si quieres empezar contándonos un poquito más acerca de quién eres, o sea, quién es Diego Barral. Cuéntanos un poco más de tu historia, a dónde naciste, dónde creciste, dónde estudiaste. Si quieres, empecemos desde el principio. Dale, buenísimo, buenísimo. Originalmente soy nacido y criado en Buenos Aires, Argentina, donde fui al colegio, tres hermanos, somos cuatro en total, y estudié en la Universidad de Buenos Aires, a la cual estoy súper agradecido porque la verdad que me dio una base súper importante para después aprovecharla en mi carrera profesional. Al mismo tiempo, mientras hice la universidad, fui jugador de fútbol, jugué en dos clubes en Argentina, lo cual hacía todo un poquito más desafiante para poder dedicarle tiempo tanto al deporte como al estudio y al trabajo. Y también empecé a trabajar muy joven. Empecé a trabajar apenas con 18 años en corporaciones. Mi primer trabajo fue en un laboratorio suizo llamado Ciba Geigy, que después fue Novartis para la gente que conoce ahora esa industria. Y una vez que empecé mi carrera, tuve que decidir abandonar el fútbol, lamentablemente. Es una cuenta pendiente que tengo ya a mi edad, no creo que la pueda retomar. Pero sí, sí pude dedicarle tiempo al estudio, al trabajo y tuve muchos roles a partir de ahí. Siempre quise desarrollarme en el área de finanzas, donde mis primeros roles estuvieron focalizados desde muy junior, si se quiere, en análisis muy básicos y a partir de ahí fui creciendo. Y rápidamente mi carrera fue, si se quiere, la mitad en el área financiera y la segunda área de mi carrera, o la segunda fase de mi carrera, por así decirlo, más en el área de roles de gerente general, CEO, estrategia. Un poco, como bien decías, Diego, terminando mi carrera en Clorox como CEO de Internacional para todo el negocio que Clorox tiene fuera de Estados Unidos, ¿no? Este, mm, y la verdad que fue una carrera que cuando miro para atrás pareció corta, pero bueno, fueron 30 años, donde, como te decía, un poco iba una mezcla de finanzas y gerencia general, y mucho de esa carrera también desarrollada en Estados Unidos, porque a los 27 años, hoy tengo 55, justo la mitad, básicamente, de mi vida, eh, la compañía en la cual trabajaba en ese momento, Clorox también, me mudó para Estados Unidos y a partir de ahí continué mi carrera. Pero bueno, paro acá para no marearte con mucha información y ver en qué área nos profundizamos un poquito más. Dale. No, mencionaste cosas importantes al principio, ¿verdad? De cómo empezaste tu carrera. Me interesa emprender un poco más acerca de, mencionaste cómo el colegio te ayudó para el resto de de tu carrera. ¿Qué específicamente de la universidad crees tú que fue lo que te preparó para empezar bien con el pie derecho? Mira, la Universidad de Buenos Aires es una universidad donde depende mucho de uno cuánto estudia. No es una universidad que va a acompañar al alumno, sino que el alumno es muy independiente. Entonces yo fui, como al mismo tiempo yo trabajaba, y trabajaba en el área de finanzas, yo fui tratando de identificar qué materias de la universidad yo debía darle más foco para poder prepararme después cuando yo obtuviera roles de mayor responsabilidad en las corporaciones, aplicar esos conocimientos. Una que me viene a la mente es administración de empresas, donde me daba una visión muy general de cómo trabajan las corporaciones. Y una vez que tenía esa visión general, yo podía identificar qué áreas me parecían más interesantes.
Obviamente, cuando uno va creciendo y evolucionando, esas áreas de interés pueden cambiar, pero por lo menos daba un punto de partida. Y otro ejemplo donde decía, bueno, ¿qué de toda la empresa, de la administración de la empresa es importante? Un área que me resultaba muy atractiva era, por ejemplo, planeamiento o control de gestión. Y bueno, en esas materias de la universidad trataba de incorporar esos conocimientos para cuando yo estuviera en la corporación y tuviera una chance de crecer o de ser promocionado, yo pudiera tener esas capacidades para poder ser exitoso. Entonces, bueno, mencionas que tú trabajabas para mientras estudiabas. Eso es un modelo muy común en Latinoamérica, según lo que yo he visto, pero quizás no tan común en Estados Unidos. ¿Tú recomendarías trabajar al mismo tiempo de estudiar o viendo el modelo de Estados Unidos, quizás diría, es bueno solo estudiar al principio y después enfocarse en la carrera? Sí, es una excelente pregunta, porque hoy tengo ese desafío con mis hijos también. Em, Como bien decís, yo trabajé y estudié al mismo tiempo. En Estados Unidos, como bien mencionás, no es muy común hacer eso, sino que lo más común es quizás estudiar para después trabajar. Creo que ninguna receta es perfecta, porque tanto una como la otra tiene sus pros y sus contras. Sin embargo, el consejo que le doy a mis hijos es, entiendo que el sistema acá no trabaja y se estudia en paralelo, pero sí aprovechar al máximo, número uno, aprovechar al máximo las clases en la universidad. No hacerlo como un trámite para simplemente aprobar las materias, sino realmente tratar de, sobre todo en esas que uno tiene más pasión, dedicarle tiempo suficiente para incorporar conocimiento. Y segundo, y yo sé que a los estudiantes en el verano quizás les guste descansar, pero sí aprovechar esos veranos para hacer pasantías que por lo menos le permita a uno identificar qué áreas creen, y de vuelta, como mencioné antes, eso puede evolucionar y puede cambiar, pero qué áreas creen que les va a generar más interés o más pasión. Em, Porque aprovechando esos veranos, esos 3 4 veranos antes de terminar la universidad, creo que el estudiante, la persona gana tiempo versus no hacer nada o hacer muy poco y después entrar en la carrera corporativa y ahí empezar a probar. De vuelta, no quita que uno cuando entra evoluciona, cambia, pero la mayor cantidad de oportunidades y tiempo que se puede ganar previamente, creo que lo deja a uno mejor preparado para después avanzar más rápido. Sí. Estoy de acuerdo. Yo lo que le digo a la gente es, o sea, si te preparas en esos primeros 3, 4 veranos que tienes disponibles, ya cuando la gente ve tu resumen para tu primer trabajo, ya tienes mucha experiencia y algo que te diferencia contra los otros candidatos. Mientras que si no haces nada, solo eres un estudiante más, entonces no hay nada diferente tuyo, tienen que empezar desde cero. Y esos 3 años de experiencia o 3 veranos de experiencia son menos, o sea, trabajo después para la empresa para poder ayudarte a crecer más rápido, tienen que hacer menos trabajo de su parte y eso a ellos les encanta, por supuesto. Así que Claro. súper de acuerdo con eso. Y el otro beneficio, perdón, Diego, el otro beneficio es, a ver, no solamente identificar qué le gusta a uno, sino también qué no le gusta a uno. Sí. Porque lo peor que te puede pasar es que entres a un rol donde te des cuenta, después de haberlo empezado, que no te gusta. Y lamentablemente los tiempos de las corporaciones no son los tiempos de la gente siempre, Ujú, ¿eh? Y ujú. tengas que estar trabajando 1 o 2 años en roles en los cuales no te sentís cómodo. Sí, especialmente al principio, los trabajos son bien lentos, las empresas se mueven más lento de lo que uno quisiera, Exacto. entonces uno se siente como trabado, atascado y se frustra uno. Entonces, haber tenido esa experiencia en veranos cortos donde puedes probar diferentes cosas, llega ya bien posicionado a un trabajo más a largo plazo. Me parece excelente sugerencia. De acuerdo. Y bueno, entonces ya entraste a tu primer trabajo, ya después del colegio. Cuéntanos un poco más acerca de los primeros días. O sea, nos cuentas de que a ti te interesaba el área de finanzas y sé que llegaste a ser CFO de Clorox Internacional en algún momento. ¿Cómo empezaste la fundación de ese camino, por decir así? Y cuáles fueron las cosas que más te ayudaron al principio?
Sí, mira, lo que me ayudó muchísimo, muchísimo fue tener gente que realmente me enseñó. Me enseñó. A veces uno cuando es joven quiere crecer rápido, quiere ganar dinero, pero lo importante en los primeros años, obviamente que siempre uno quiere estar bien pago, pero lo más importante en los primeros años es el aprendizaje. Porque ese aprendizaje que uno incorpora en los primeros años es la fundación para el resto, ¿no? Y cuanto antes uno solidifique esos conocimientos, mejor va a estar preparado para después ir más rápido. Entonces, lo que me permitió a mí trabajar en esta compañía, Siva Geigy, fue rotar bastante de roles. Y eso es algo que está bueno que los jóvenes lo planteen de entrada para que sus managers, sus jefes, puedan ayudar a planificar y poder tratar de estar en contacto con distintas áreas de la compañía, en este caso específicamente en finanzas, pero puede ser en marketing, en manufactura, en otras áreas, y tener exposición a distintas experiencias que uno lo va formando y de vuelta lo ayuda a identificar en dónde después quiere profundizar y acelerar, versus tratar de ir rápido desde el principio. Creo que es fundamental ese balance para no dar pasos en falso y los pasos que uno da sean sólidos, ¿no? Claro. Y entonces cuéntanos un poquito más acerca de tu experiencia. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Te moviste más horizontalmente, verticalmente? ¿Cuáles fueron los pasos que tú tomaste para primero llegar a ser CFO? Mira, qué buena pregunta. Yo creo que los primeros años, en mi caso, fueron años de prueba de distintas áreas, de conocer distintas áreas. Por ejemplo, empecé en la parte de contabilidad. Después de contabilidad pasé más a la parte de control de costos. Después de control de costos siempre me gustó el tema de planeamiento financiero de la compañía. ¿Por qué planeamiento financiero de la compañía? Porque en planeamiento uno entiende completamente todos los procesos de la compañía, desde el inicio hasta el final. Entonces, fui muy claro de mostrar mi interés de poder pasar a planeamiento. Y el planeamiento era un área donde era difícil porque había más competencia, mucha gente quería participar de ese grupo, y terminé básicamente en planeamiento, que era el área donde a mí me interesaba. Y una vez que estuve varios años en planeamiento, siempre acá en Ciba Geigy, eso me dio la posibilidad de estar preparado para buscar oportunidades de crecimiento dentro de Ciba Geigy y fuera de Ciba Geigy. Yo generalmente fui una persona muy activa en no conformarme con lo que tenía. Entonces, en buscar y siempre comparar, no necesariamente tratar de irme de la compañía donde estaba, sino decir, ¿qué opciones tengo afuera? ¿Cómo compara con lo que tengo? Y en ese proceso encontré que había opciones que me permitían, en algunos casos, una experiencia más amplia o acelerar mi desarrollo de carrera. Fui así como conseguí una oportunidad a partir de esa búsqueda personal para trabajar en Philip Morris, que en ese momento Philip Morris no solamente participaba en el negocio de cigarros, sino también en alimentos. Y bueno, de Ciba Geigy justamente paso a Kraft, a Foods, que es un negocio que tenía desde chocolates, golosinas y otras categorías dentro de alimentos. Y ya ese salto que doy, lo doy ya a un rol bastante más senior del que tenía, que quizás si me hubiera quedado donde estaba, me hubiera llevado más tiempo. Estuve aproximadamente 3 años. Después de haber estado 3 años en Ciba, paso aproximadamente unos 3 años en Kraft, donde no cambié tanto de rol, sino que uno cuando empieza a tener roles más importantes o de mayor responsabilidad, mi recomendación es estar más tiempo, porque generalmente el primer año uno trata de aprender y el segundo año empieza ya a poner en práctica lo que aprendió y quizás ya para el final del segundo año, tercer año empieza a dejar la huella, empieza a dejar valor añadido. Y en ese mismo proceso de pensamiento que utilicé cuando me fui de Ciba a Kraft, empecé a hacer lo mismo
buscando eventualmente, ok, mi carrera puede continuar en Kraft, y las opciones son estas, o puedo ver afuera qué otras oportunidades hay. Y surgió la oportunidad de Clorox. Y coincidentemente ingreso a Clorox como jefe de planeamiento financiero para el negocio de Argentina, Uruguay y Paraguay, al mismo tiempo que termino mi universidad. Y a partir de ahí, bueno, lo vi como una oportunidad de crecimiento donde dentro de Clorox empecé a tomar varios roles en finanzas y en cierto momento de mi carrera en Clorox, que fue relativamente temprano, después de unirme a Clorox en Argentina, me ofrecen hacer un rol fuera de finanzas, que en teoría me iba a permitir poder tener una visión más amplia de la compañía, y ahí es donde me proponen mudarme a una planta de producción y estar a cargo de todo lo que es procurement o compras. Que al principio me llamó la atención porque les dije, yo no entiendo nada de compras, no entiendo nada de manufactura, o entiendo poco, no tengo experiencia, pero la verdad que me dieron la confianza como diciendo, no importa, con tu background vos podés aprenderlo y añadir valor, y así fue, hasta que después de un par de años, Clorox decide mudarme a Headquarters, en California, su casa matriz, para emprender una carrera dentro de finanzas, donde creo que estas compañías cuando uno se muda a las casas matrices, la amplitud de oportunidades es mucho más grande. Y me llamó la atención no solamente el mudarme, conocer otro país, tener una experiencia fuera de mi país, sino también eso, ¿no? Poder tener exposición a muchas más oportunidades de las que uno podía tener localmente en el país de origen. Y es ahí donde me mudo a Estados Unidos en el año 97, eh, con este plan, repito, de poder tener desarrollo y oportunidades varias dentro de finanzas. Sí. Eh, una pregunta relacionada a eso. ¿Qué porcentaje o cómo dividirías tú el éxito que has tenido entre oportunidades que te cayeron, por decir así, vente a Estados Unidos, oportunidades para las que tú peleaste y quizás hubo un poquito de Sí. competencia y tú empujabas duro, quizás una mezcla de los dos, pero, o sea, ¿esas oportunidades te caen en los brazos o tú las tienes que buscar? Sí, es buena pregunta. Y no sé si podría dividir porcentajes, pero lo que sí te puedo decir es que yo siempre estuve mirando, pensando en cuál iba a ser el próximo paso. No siempre se me dio, porque a veces, como bien decís, hay competencia, pero tampoco cuando no se me dio me perdí energía. Al contrario, seguí tratando de disfrutar y aprender al máximo de donde estaba, con la esperanza de poder lograr ese próximo paso. Yo te diría de vuelta, creo que más de la mitad del esfuerzo viene de uno, de buscarlo, de ser muy abierto con el manager o con el jefe, jefa, de qué uno quiere, y hacerlo parte del proceso a ese jefe o jefa, en el sentido de decir, ayúdame, yo quiero hacer esto, quiero este rol. ¿Qué necesito hacer distinto? ¿Qué necesito aprender? ¿Cómo vos me podés ayudar a que esté mejor preparado para esa oportunidad? Ese ida y vuelta permanente yo creo que es crítico y toma un valor muy importante, yendo a tu pregunta específica, toma un valor muy importante, un peso muy importante para poder lograr esos objetivos. Ok. Y, y en casos donde, por ejemplo, mencionaste antes de que tal vez ya llegaste a un punto donde te sentías cómodo con tu trabajo y estabas explorando, ok, ¿cuáles son mis opciones ahora? Mencionaste muchas veces como, voy a ir a ver afuera, ¿verdad? ¿Qué significa eso y cómo se hace eso? Porque muchas veces eso da miedo, ¿verdad? O sea, ¿cómo uno ve afuera? O sea, ¿qué otras empresas uno puede ver? ¿Cómo le habla uno a esas empresas, cómo le abren la puerta, porque a veces ni te escuchan, por decir así? Entonces, ¿qué recomiendas tú cuando una persona quizás llegó a su tope en una empresa para cómo buscar afuera? Sí, mira, a ver,
obviamente la forma en que me ocurrió a mí quizás es muy distinta a cómo ocurre hoy, ¿no? Porque no teníamos las herramientas, o no tenía yo en esa época las herramientas tecnológicas que existen hoy, ¿no? En ese momento era más, y quizás ahora para gente joven como vos, Diego, o parte de tu audiencia, va a resultar un poco gracioso, pero mucho de esa búsqueda era por el diario del domingo, el clasificado laboral y ver qué opciones surgían. De hecho, mi cambio de Ciba Gay a Kraft fue así y de Kraft a Clorox fue también así, a través del diario. Hoy, obviamente, hay otras herramientas como LinkedIn y cuando veo a mis hijos, que también tienen esa actitud de buscar qué hay afuera, cómo compara. Mi hija, por ejemplo, más grande, que tuvo ya varios trabajos corporativos, está permanentemente, y es un poco reflejo de lo que hice yo con otra herramienta, mirando LinkedIn, qué oportunidades hay, qué sale nuevo, aplicar, fracasar, porque a veces aplicás y no te llaman, o te llaman, te entrevistan y no avanzás. Y también mucho de networking, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos el networking es muy, muy importante. Mucho de ese networking se genera en la universidad. Y estar siempre top of mind de ese networking, o sea, realmente comunicar, sobre todo con la gente que uno tiene confianza, que sabe que puede ayudarlo, comunicar que uno está activamente buscando oportunidades o activamente buscando algún trabajo nuevo. Entonces, ese networking que hoy hay muchas más herramientas, tratar de aprovecharlo al máximo. Claro, hace sentido. Bueno, entonces pasando un poco más, o sea, hablamos un poco de tu experiencia para llegar a CFO. También sé, ¿verdad?, de que tu siguiente paso fue llegar a ser CEO. Me gustaría que nos hablaras un poco más de quizás las diferencias entre los dos roles y cómo llegaste a poder hacer esa transición o ese ascenso, ¿verdad? Como diría yo, el último paso, porque ya el modelo del CFO ya fuiste maestro de él, entonces ahora cómo pasaste a ese mundo del CEO. Bueno, a ver, muy importante fue para mí declarar bien temprano, como mencionaba antes, dentro de la compañía, en este caso Clorox, mi intención de llegar ahí, sin todavía estar preparado para llegar ahí. ¿En qué ayudó eso? Ayudó a que mis managers lo tuvieran presente y pudiéramos elaborar un plan para poder lograrlo. Como CFO, yo tuve la oportunidad de tener una visibilidad de toda la compañía, porque uno ve las herramientas financieras, el P&L de la compañía, el balance de la compañía, uno tiene visibilidad. Y siempre tuve la curiosidad de ir más allá de mi rol financiero, de pensar más como em, como un hombre de negocios versus como un hombre de finanzas. O sea, ampliar y tratar de participar más activamente. Uno va a reuniones donde hay gente de varias funciones, ¿no? De finanzas, de marketing, de ventas, de manufactura, de recursos humanos. Y siempre tuve la curiosidad de entender más allá de lo que yo tenía que hacer como mi responsabilidad dentro de finanzas o como CFO. Entonces, primero aprovechar esas interacciones para conocer más, ¿no? Pero bueno, cuando empecé a trabajar en el proceso de planeamiento, uno piensa que hay una receta para ser CEO. Y creo que lo más importante para ser CEO es saber conectar los puntos, saber conectar las funciones, poder hacer trabajar las funciones de manera tal que sean un equipo y vayan para el mismo lado, ¿no? Em, Porque cuando uno es CEO y viene de una función, en mi caso finanzas, pero puedes venir de marketing o puedes venir de ventas, uno es experto de la función de la que viene, pero no tiene conocimiento del resto de las funciones. Entonces,
esos conocimientos que yo nunca voy a tener el mismo conocimiento, profundidad en marketing o en ventas que tengo en finanzas. Sin embargo, uno puede ser CEO sin tener ese nivel de profundidad. Por eso es importante tener ponerse ese sombrero de negocios donde uno trata de entender a la compañía en su conjunto y, creo que es súper importante, rodearse de la gente correcta. Creo que parte de ser un CEO exitoso es justamente tener el equipo correcto, armar el equipo correcto, que a uno lo complemente, sobre todo en áreas donde uno no tiene, como te decía antes, esa experiencia. Que después, obviamente, uno cuando está después pasan años o tiempo en el rol de CEO, obviamente uno empieza a incorporar ese conocimiento funcional que no tenía cuando ingresó. Pero por eso lo clave es tener la gente correcta que le permita a uno complementarse. Sí. Y tal vez haya gente en nuestra audiencia que quiera ser CEO algún día. Quizás van en el camino de CFO, como dices tú, y después van a llegar a ser CEO, o tal vez comienzan en ventas o en mercadeo. ¿Tú lo hubieras hecho de alguna manera diferente? Como que tú tal vez, pues al principio recomendaste moverse de diferentes áreas de la empresa. Tú, o sea, viendo para atrás, ¿piensas que hubiera habido un camino diferente para hacerte un CEO quizás aún más exitoso o más rápido o de alguna otra manera? Es buena pregunta. A ver, depende de la industria, ¿ok? Porque cada industria es distinta. En este caso te hablo de consumer goods, de consumo masivo, que puede ser distinta quizás en una industria más manufacturera o de tecnología o de servicios, ¿ok? Em, pero creo que siempre vos tenés que hacerte fuerte en una función. Creo que lo más importante de todo es, independientemente de la función en la que vengas, de vuelta, en consumo masivo quizás es más común que un CEO venga de marketing o de ventas versus finanzas. En tecnología quizás el CEO va a venir más de la parte tecnológica. En la parte de servicios quizás viene más de la parte de, de procesos. Depende un poco de la industria, pero la clave para mí es, independiente de la función de la que vengas, es que no pienses solamente con el sombrero de tu función, sino de vuelta, tratar de forzarte a pensar con el sombrero de un CEO, con el sombrero de, yo no soy funcional, no soy de finanzas, yo no soy de marketing, yo soy del negocio. Y cómo desde donde estoy puedo hacer que ese negocio le vaya mejor. ¿Se entiende? Sí. Creo que a mí me pasó eso cuando, o sea, cuando fundé mi propia empresa. Yo era consultor de supply chain, o sea, cadena de suministro, y cuando empecé mi propia empresa y empecé a trabajar en ella, dije como, wow, definitivamente, o sea, I underestimated la importancia de ventas y mercadeo. Y yo nunca me preparé para eso, ¿verdad? Entonces fue como un golpe de la nada porque no estaba preparado. Claro. Entonces creo que tu sugerencia de no pensar como persona de finanzas o persona de supply chain, sino pensar como un jugador para este equipo, para esta empresa, y me importan todas las áreas, te va a preparar para ese paso más adelante. Y, Eh, y, claro, y las compañías tienden, obviamente que siempre hay oportunidades para mejorar, pero tienden a trabajar en silos las funciones. Y uno piensa que está defendiendo su función. No, no, yo tengo que defender las finanzas y que el trabajo de finanzas sea lo más perfecto posible y que después la otra función se arregle, sí, se ocupe de sus problemas. Y no, no es así, no es así. sí, Este, y por eso, como bien decís, trata de ponerte en el lugar de la otra función. Si yo fuera marketing, ¿qué sería bueno que desde finanzas me dieran para que desde marketing o desde venta pueda hacer un trabajo mejor? claro. Pero bueno, eso es también eso evoluciona, uno crece, así como crece como persona en el aspectos personales, también uno crece laboralmente. Yo miro para atrás y muchas veces tomé actitudes donde decía, no, no, para finanzas lo perfecto es esto y necesito esto
y después la otra función será problema de esa función. De vuelta, uno crece, así como pasa de la pubertad a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, hay cierto proceso de crecimiento dentro de la compañía, de las corporaciones, donde uno madura Claro, y empieza a ver esas cosas que quizás al principio no las ves. claro. Bueno, otra parte interesante de tu carrera es de que después de ser CEO pasaste a ser emprendedor y comprador de empresas. ¿Nos quieres platicar un poco más acerca de esa etapa de tu vida ya post la fase de CEO? Sí, 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 mira, tengo muchos amigos que no estaban en corporaciones como estaba yo, que no recibían al final del mes el paycheck, independientemente de cuánto, cómo había trabajado durante el mes. Trabajar en corporación te da cierta seguridad. Obviamente que no es una seguridad eterna, sino que uno tiene que hacer mucho para mantener esa seguridad, pero es muy distinto a estos amigos emprendedores que yo tenía, que de alguna manera me decían, vos estás cómodo, siempre vas a recibir el cheque, nosotros estamos todo el día lidiando con cómo llegar a fin de mes, cómo recibir funding para nuestro startup, etcétera, etcétera. Cuando yo me retiro, y bueno, y siempre me generó curiosidad de decir, ¿qué pasa si hago algo por mi cuenta? ¿Me va a ir bien? ¿Me va a ir mal? Me está yendo muy bien en la corporación, pero ¿soy un animal corporativo o puedo, basado en toda la experiencia que tuve desde el punto de vista de negocios, hacer cosas por mi cuenta? Y eso es algo que uno siempre se cuestiona, se pregunta, pero bueno, cuando yo en enero del 2023 me retiro de Clorox, y un poco el consejo que me dieron gente que había pasado por este proceso fue: no hagas nada por un año, descansá, tuviste 30 años trabajando a full, es merecido un descanso físico y mental. Soy una persona muy activa, muy inquieta, y surgió una oportunidad que se me cruzó, que fueron dos. La primera fue empezar una startup con foco en deporte, especialmente en pádel y pickleball en Estados Unidos, y que me pareció una experiencia muy interesante, donde yo podía tratar de combinar dos cosas. Uno, mi experiencia corporativa de 30 años, y dos, no menor, por lo menos en mi caso, es mi pasión por el deporte. Te había comentado antes que yo había jugado al fútbol desde los 6 años hasta los 19 años y había dejado para poder seguir trabajando y estudiando. Y me llamó mucho la atención decir, bueno, puedo ser exitoso trabajando de una manera más independiente, donde aparte puedo combinar con la pasión. Y eso fue un poco mi primer intento de ver cómo podía funcionar, que de hecho hoy todavía, en el 2025, sigo en ese proyecto, pero al mismo tiempo surgió la oportunidad de armar un fondo privado para adquirir parte del negocio de Clorox, que por mi conocimiento previo de la compañía, sabía que había una oportunidad, dado el rol estratégico que ese negocio eh, tenía dentro de Clorox. Y lo que ocurrió fue que a partir de poder lograr comunicarme con el CEO de Clorox, con el CFO de Clorox, acerca de este interés potencial de poder hacer esta adquisición, entramos en un proceso de negociación donde Clorox acepta entrar en este proceso de negociación, y fue una negociación que duró un año, en la cual un poco el objetivo era, bueno, justamente adquirir ese negocio y después administrarlo. Y este proceso empezó en febrero del 2023, o febrero-marzo del 2023, un mes y medio posterior a mi retiro. Y después de un año de negociación, yo pudiendo también lograr sumar socios al proyecto, hicimos la compra de este negocio en marzo del 2024. Y bueno, justo ahora acabamos de cumplir un año de estar en control del negocio, pero
Lo interesante de todo esto fue cuán distinto, más allá de que la industria es una industria que conozco porque estuve 30 años en esa industria, cuán distinto el proceso es, ¿no? O sea, no estaba en mi ADN ir a buscar inversores. En mi ADN era cómo justifico a mi management un business case y cómo lograr que me lo aprueben para después ejecutarlo. Ahora era algo distinto, era visitar gente que no conozco, gente que conozco, o sea, de todo tipo de potenciales inversores para decirles, tengo esta oportunidad, necesito que me acompañen. Y es un proceso que de vuelta no eran skills o capacidades que yo tenía desarrolladas. Pero bueno, creo que una combinación de el factor que yo conocía el negocio que estaba adquiriendo, sumado a que era una muy buena oportunidad, permitió poder lograr ese acompañamiento de inversores en este tipo de proyectos, que también había experimentado algo parecido con el startup de deportes, pero en este caso era de una magnitud mucho más grande. Entonces, fue estresante, sí, fue divertido, sí, pero al mismo tiempo fue un aprendizaje enorme en un periodo muy corto. Y bueno, hoy mirando para atrás, la verdad que estoy feliz de haber podido lograr este proceso de aprendizaje en un momento de mi vida donde quizás mi nivel de energía después de 30 años corporativo había bajado, pero la verdad que este proceso fue súper, súper atractivo. Y hablando con gente que se dedica a hacer este proceso de adquisiciones, lo que se llama M&A, la gente me dice, mira, Diego, hiciste un MBA acelerado, básicamente, con este tipo de proyectos que es en 2 años, algo que quizás mucha gente tarda 10 años en desarrollar, ¿no? Pero bueno, a veces uno está en el momento correcto, en el lugar correcto, y creo que se dieron esas condiciones que permitió que pasara lo que pasó. Sí, no, felicidades por ese logro. La verdad que suena como algo increíble de hacer después de ya retirado, ¿verdad? Sí. Y creo que es algo que está muy de moda ahorita, o sea, comprar y vender empresas. Ahora que tú ya has pasado por ese proceso, ¿qué le recomendarías tú a alguien que está quizás pensando en hacer eso, quizás buscando una empresa para comprar? ¿Qué le recomendarías de cómo aconsejarse, prepararse para ese proceso o tal vez cosas que aprendiste en el camino que te hubiera gustado haber sabido antes? Sí, a ver, primero es muy difícil encontrar las potenciales compañías que están dispuestas a venderse, ¿no? Pero después también es muy fácil, cuando uno las encuentra, autoconvencerse de que uno le va a añadir valor y que va a justificar pagar X para después que la después compañía valga X más uno más 2 o X por uno o por 2 por 3, ¿no? Entonces, creo que es fundamental ser muy objetivo en las preguntas que uno se hace antes de identificar si vale la pena o no seguir en el proceso o tratar de comprar esa compañía, ¿no? Em, ¿Cuál es el verdadero valor que uno le va a añadir? ¿Cuál es la convicción que uno desarrolla para que ese valor se pueda materializar? Y también en muchos casos, ¿quién me va a comprar esto después? Porque a veces, de repente, ok, hay oportunidades para comprar, pero ¿qué hago con eso? Es muy sexy el mundo de compra y venta de compañías, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que hacerse las preguntas correctas, ser muy objetivo, muy cauteloso. Yo soy una persona muy ansiosa en el sentido de querer hacer las cosas rápido y no lo recomiendo. Tuve que controlarme mucho en este proceso para no apurarme, porque una vez que uno adquiere la compañía, em, sobre uno recae el 100% de la responsabilidad y no necesariamente a veces es mejor decir que no que seguir avanzando, ¿no? Dicho esto, em, hay muchas oportunidades.
Sobre todo hoy en día, que hay tanta incertidumbre, hay compañías que quizás no saben cómo seguir creciendo, no saben cómo crear valor, y si uno tiene la convicción de que puede añadirlo, puede lograrlo, las oportunidades están. Buenísimo. No, increíble la verdad tu sugerencia y estoy de acuerdo. O sea, ponerle atención en cuál es el valor que uno trae de la empresa, porque si no está comprando una empresa por comprarla, para ser dueño de algo, entonces mejor dejarla ahí. Pero si tú en Claro. verdad vas a venir, cambiar y estás relativamente seguro de que vas a mejorar algo para sacar un mejor retorno, pues quizás sí es buena idea, pero hay que estar listos para el proceso porque puede ser muy difícil. Em, bueno, Diego, hemos hablado mucho acerca de tu carrera y bueno, el podcast se llama Vida y Éxito. Nos gusta también hablar un poco de la vida personal de los que entrevistamos. Cuéntanos un poco más acerca de tu vida personal a lo largo de tu carrera. O sea, me Sí, imagino que han habido muchas bajas, muchas altas. O sea, viendo hacia atrás, como que estás muy orgulloso tú y de ti mismo, de lo que has sí. hecho con tu vida personal y quizás otras cosas que hubieras hecho diferente. Mira, primero fui muy afortunado en tener una esposa que me acompañó en todas las decisiones que tomé. Em, Sobre todo cuando uno forma una familia y tiene hijos, como fue mi caso, que tuvimos 3 hijos, tener una esposa que te complementa es clave, clave. ¿Por qué? Porque te da la tranquilidad de poder poner la energía en estos proyectos, ya sea corporativos o emprendedores. Entonces, un orgullo enorme. Al mismo tiempo, creo que yo siempre traté de ser muy, muy balanceado entre lo que era mi carrera y mi vida personal. Em, ya sea para dedicarle tiempo a mis hijos, para dedicarle tiempo a mi esposa, para continuar con mi vida deportiva. Em, y si hay algo de que no me arrepiento hoy, es de haber sido choiceful en cuándo priorizar uno versus el otro. He cometido errores, seguramente, pero me siento tranquilo de que no tuve que resignar ni de lo personal ni de lo laboral, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi balance, porque cada uno tiene un balance distinto. Desde mi punto de vista, mi balance, creo que no tuve que resignar ni mi carrera ni mi familia por uno o por el otro. Entonces, buscar siempre ese sweet spot entre ambos es un desafío, no es para nada fácil. Y por momentos uno siente que lo perdió el balance. Pero si uno trata de aplicar ese balance continuamente, con consistencia, sí, puede haber picos en el cual uno sufrió versus el otro, pero a la larga se compensan. Y Sí. creo que buscar ese balance de vuelta no significa que uno siempre lo encuentra todo el tiempo, pero tener siempre ese balance como objetivo es algo que recomiendo porque no creo que pueda ser exitoso con uno de los dos. Creo que el balance es lo que uno, por lo menos para mí, hace que uno se sienta exitoso. Sí. O sea, lo interesante para mí en ese caso es como que, a ver, tú llegaste a ser CEO, por ejemplo, yo era consultor y ya con eso era difícil porque trabajábamos horas largas y todo, pero llegar a ser CEO para una empresa tan grande como Clorox, pues es una presión completamente diferente y las responsabilidades mucho más grandes. Em, Hubieron momentos donde quizás estaban tan difíciles, ¿verdad? En el trabajo, algún problema muy grande que tuviste que, o sea, dejar tu vida personal como un lado. ¿Y cómo hiciste para, no sé, tal vez tener las conversaciones con tu familia hey, ahorita necesito priorizar esto, ¿verdad? Pero sin impactar, por ejemplo, la salud de la familia también. Sí, a ver, un poco lo que te comentaba antes, que creo que aplica a lo personal y a lo laboral. Es clave, 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 clave para que uno le vaya bien, estar rodeado de la gente correcta. Si uno no está rodeado de la gente correcta, es muy difícil lograr ese balance. Y cuando me refiero a la gente correcta es, bueno, tuve la suerte de que mi esposa me acompañó, de que mi familia me dio soporte, pero a la vez, desde el punto de vista laboral y sobre todo cuando uno empieza a crecer, elegir a los colaboradores correctos es fundamental porque uno tiene que delegar en ellos. Entonces, yendo a tu pregunta específica,
Y quería aclarar esto porque para mí esto, o sea, es blanco o negro. O sea, tener la gente correcta, las chances son eternamente más altas que si tienes la gente incorrecta. Em, Esas charlas, tanto con los colaboradores de una corporación como con tu familia, si tenés gente correcta, lo van a entender cuando tenés esos picos que van para un lado para otro. Lo importante es que esos picos no sean la norma para adelante, sino que sean por un tiempo determinado. Ya sea que le exigís a tus empleados, miren, tenemos esos 3 meses que tenemos que trabajar 24/7, sabiendo que hay un final y que después de alguna manera las cosas se normalizan, y lo mismo con la familia. Mira, a mi esposa, entendeme que tengo este proyecto de estos 3 meses donde voy a estar trabajando 24/7, pero también sabiendo que tiene un fin. Entonces, y eso es lo que te comentaba antes, parte del balance, ¿no? Donde por momentos hay valles y picos, pero a lo largo del tiempo se compensan y uno puede sentirse que le dedicó la misma calidad de tiempo a uno que al otro, ¿no? Ah, te pusiste en mute ahora, no sé si... Buenísimo. Ahí estás. Perdón. Buenísimo. ¿Alguna otra cosa que quieras mencionar antes de que concluyamos la entrevista? No, a ver, creo que encontrar donde uno tiene pasión es clave. Creo que es muy difícil ser exitoso en áreas donde uno trabaja obligado o por necesidad. No significa que uno trabaje mal, pero creo que poder tratar de disfrutar permanentemente lo que uno está haciendo, independientemente que le guste o no, es mi consejo. Porque a la larga, la vida corporativa es corta, es corta también, y, y no tenemos el lujo de tener tiempo para no aprovecharlo. Entonces, tratar de siempre verle la mitad del vaso lleno es una filosofía que a mí me sirvió mucho, tanto para lo laboral como para lo personal. Y bueno, es lo que le Claro. inculco a mis hijos, y que si querés es uno de los mensajes principales, ¿no? Sí. Sí, también, o sea, nuestra vida laboral son 8 horas del día, ¿verdad? O sea, un tercio de nuestro día es trabajando. Entonces, más vale que lo disfrutemos para disfrutar la vida y estamos aquí solo una vez, ¿verdad? Así que, Y uno no siempre puede elegir con quién trabaja. Obviamente uno, a medida que uno crece, tiene más posibilidad de elegir con quién, pero no siempre. Y bueno, si te tocó un compañero, un jefe, jefa, a lo cual quizás no te sentís cómodo, bueno, ¿qué hago para, a pesar de eso, disfrutar de lo que hago? claro, Es difícil, pero ya con solo la intención va a hacer que las cosas salgan mucho mejor. claro. Bueno, Diego, un placer haberte tenido aquí hoy. La verdad que es muy interesante la plática contigo. Nosotros a los que nos escuchan le permitimos hacer preguntas a lo largo de la entrevista. Si alguien que está escuchando tiene alguna pregunta para Diego, nosotros te la dejaremos llegar a ti, Diego, y si tienes, por favor, el tiempo para contestar esas preguntas, sería creo que muy informativo para nuestra audiencia. Excelente, va a ser un placer poder contestar preguntas, y parte también de lo que me gusta en esta etapa, después de retirarme y estar con estos proyectos, es justamente cómo devuelvo a la gente, a los jóvenes sobre todo, mi experiencia para que lo puedan utilizar y en su beneficio, ¿no? Bueno, un placer haberte tenido aquí hoy y gracias a todos por escucharnos. Igualmente, muchas gracias, Diego.